Empezar. Ok, así es. Muchas gracias, gracias, bienvenidos, gracias a todos aquellos a todos aquellos quienes nos están acompañando también en esta mañana. Bienvenidos en este día, gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de la escuela sabática. Y vamos a dar comienzo a Muy bien, gracias, gracias por estar con nosotros y damos también la bienvenida a todos los que están acompañándonos en esta ocasión, tanto aquí de manera personal, como puedes hacer el clic ahí, por favor. No sé si por aquí también aparece o creo que sí, ¿no? Ok, porque aparece aquí un mensaje. Ok, ya estamos, ya estamos. No, ya lo sé. Ok. Y empezamos también el estudio de un nuevo tema en el trimestre, así que, y ese tema va a ser muy importante, muy interesante, espero de que todos podamos también prestarle mucha atención, porque va a ser un tema muy valioso. Creo que hace poco, ha sido, me parece que el año 2018, ha sido que estudiamos el libro de Apocalipsis, ¿ok? Hoy día, bueno, empezamos el estudio también de un tema del Apocalipsis, pero no vamos a estudiar todo el libro. Sin embargo, vamos a estudiar solo 6 versículos del libro de Apocalipsis durante los próximos 3 meses, ¿ok? O sea que imaginemos toda la información que podemos recibir o sacar de 6 versículos de la Biblia, que son los que vamos, en los que vamos a enfocarnos. Pero esos 6 versículos tienen que relación con todo el resto de la Biblia y con muchas cosas. ¿Ok? Ahora, el título de la lección del trimestre, déjenme compartir con ustedes aquí esto. El título de la lección del trimestre tiene que ver justamente de manera directa con estos versículos que les acabo de comentar. Déjenme ver aquí para que ustedes puedan ver. Este es el título de la lección del trimestre, del segundo trimestre del año 2023. 3 mensajes cósmicos. ¿Ok? Y el título de la lección de esta semana es muy sugerente. Creo que es muy apropiado para poder mostrarnos algo que comienzo. Esta es la primera lección del trimestre, pero ya nos habla de lo que vamos o necesitamos enfocarnos y que ocurre hasta el final. Y quiero leer ahora del libro de Apocalipsis, justamente el capítulo 12, los versículos 10 y 11, lo siguiente. Dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Ok, déjenme salir de aquí para que podamos revisar algunas cosas. Sí, muy bien. Como les digo, empezamos el estudio de un nuevo tema, ¿ok? 6 versículos de la Biblia y creo que van a ser de una gran experiencia, positiva experiencia para nosotros en lo que corresponde al tema de conocer la palabra, pero más que todo conocer
Pero hoy día me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es o qué significa para ti, qué representa el libro de Apocalipsis? ¿Para qué fue dado? ¿Por qué crees que está allí? O en síntesis, tú que lo has leído, ¿no? ¿Qué es para ti el libro de Apocalipsis? A ver, vamos a conversar. Empecemos con esta parte, ¿no? ¿Qué es el Apocalipsis para ti, ¿no? ¿Qué representa para ti el Apocalipsis? ¿Qué cosa es lo que tú encuentras ahí? ¿Para qué crees que está allí? Los que están aquí y los que están allá también. Para revelar los misterios Ok, que antes de los pasados no se tenían claro, ¿no? ok, Como se abrió el bolito, que dice, ¿no? Para poder, porque estamos en los últimos tiempos realmente, ¿no? Somos la iglesia de la Odisea y esa iglesia pues se llega a dar el conocimiento de los acontecimientos finales, ¿no? ok, ¿Qué representa para mí? Porque anteriormente cuando era más chica, o sea, el Apocalipsis como que lo veía, ay, profecías, un libro que no entiendo, pero ahora que uno lo pone a estudiar, realmente es muy hermoso ese libro, ¿no? O sea, es un libro que nos da la esperanza de que la victoria está dada. ok, ok. ¿Sí? No, no se puede decir como que también es un tiempo de tribulación. No. También anuncios, o sea, de que algunas cosas van a pasar. ¿Sí? O sea, es todo eso, ¿verdad? Es todo eso. Sin embargo, hay una cosa fundamental, ¿no? Hay una cosa fundamental y creo que es algo importante. Y lo vamos a estar repitiendo, lo vamos a estar ampliando incluso un poco más hoy día y obviamente durante el trimestre. Y es el hecho de enfocarnos en que, si bien es cierto, hay problemas, como menciona Elvira, o sea, tribulaciones, dificultades, manifiestas, o sea, abiertas, de cómo van a ser las cosas, estas situaciones se van a dar de forma muy rápida y también se van a dar en un tiempo relativamente corto, ¿ok? Pero en realidad el centro de Apocalipsis no es ese, ¿no? Lo importante del libro no es ese. Lo importante del libro es la manifestación que Jesús está haciendo para nosotros de decirnos de que a pesar de todas esas cosas, Él ya triunfó y nosotros triunfamos con Él. Al final el Cordero es el que vence. O sea, eso es lo fundamental, eso es lo central en todo este mensaje del Apocalipsis. Truena, retumba, se caen todas las cosas, pero al final el bien vence. ¿Ok? Eso es lo importante. Ahora, hay algunas cosas que sí me gustaría que pudiéramos considerar en esta parte para que, digamos, tengamos presente de lo que representa o significa también el estudio este del Apocalipsis. Déjenme compartir con ustedes aquí um, algunos slides para que podamos ver también, como les digo, lo que... déjenme ver, porque hay un tema aquí que quiero que lo podamos ver en orden. Esta es la parte que les mencionaba, el versículo que leímos, y aquí está. El Apocalipsis, ¿ok? Y que podamos entender algunas cosas. Miren, primero, el Apocalipsis es una revelación divina. ¿Ok? El libro de Apocalipsis es una revelación divina. Segundo, el libro de Apocalipsis siempre alude al Antiguo Testamento. Por eso es de que los 6 versículos del Apocalipsis que vamos a estudiar están relacionados mucho con el Antiguo Testamento, con todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Otra más. También alude y hace eco al Nuevo Testamento. O sea, el Apocalipsis también tiene una estrecha relación con los evangelios, con lo que escribieron los apóstoles también. ¿Ok? Otra más, es un libro simbólico, es un libro principalmente simbólico, o sea, vamos a encontrar símbolos en este libro. Y ahora esta vez que hemos estado, Marilena, ahí en Roma, o sea, cómo hemos visto exactamente cuando dice, ¿no? De la mujer que estaba sentada sobre las 7 colinas y todo lo demás, ahí los hemos visto, ahí están. Y después, cuando dice que mezcla, ¿no? Que mezcla lo bueno con lo profano, etcétera, etcétera. Todo está mezclado allí, o sea, se ve allí, o sea, en sus emblemas, en sus símbolos, en todos los adornos que traen, en la calle, o sea, tú lo ves, ¿no? En Ahí la está. calle, dentro del Los templo, las templos, o cosas sea, sagradas que pues antes son sagradas, pero fueron puestos con cosas paganas. Todo lo todo ello, pagano lo quisieron convertir en cristianismo. todo eso está allí, o sea, eso es lo que uno puede ver. Entonces, cuando la Biblia habla justamente de estas cosas,
Tú las puedes ver de que realmente no está exagerando, es real, o sea, y la verdad los símbolos son expresiones exactas, precisas de la realidad. Así, ¿ok? Vamos, más todavía. El Apocalipsis también fue enviado a las iglesias del Asia Menor. Esto también es importante, o sea, hubieron en un tiempo un grupo de iglesias que tenían ciertas características que existieron en el Asia Menor, en lo que ahora es Turquía, y que, como digo, tenían ciertas características, y este libro también fue escrito para ellos. Pero también representan periodos de evolución de la iglesia cristiana. ¿Ok? Eso también. Otra más. El estilo de literatura del libro tiene un género mixto. O sea, involucra parte de historia, involucra parte profética, involucra parte de poesía también, o sea, de verso. O sea, tienen todas estas cosas, ¿ok? Tienen todos estos elementos. ¿Ok? Otra más, y esta es la última. Salud. El libro de Apocalipsis tiene una estructura quiásmica, tiene una estructura de quiasma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita quiero mostrarles esto, ¿ok? ¿Qué es un quiasma? Déjenme ver acá. Acá. Hay una parte anatómica en el cuerpo humano que justamente se llama quiasma. Y ahí está, en la parte de abajo, ustedes pueden ver donde dice quiasma óptico. ¿Ok? ¿Qué es el quiasma? ¿Qué es un quiasma? En este caso, el quiasma óptico. Bueno, esto es lo que en anatomía se conoce de los nervios que se encargan de poder permitirnos ver. O sea, nuestros ojos son elementos que tienen la capacidad de funcionar como cámaras, reciben una señal, un estímulo a la luz. Pero estos estímulos viajan a través de nervios para poder llegar a nuestro cerebro y en el cerebro se procesan estos estímulos como lo que nosotros vemos, ¿no? Las imágenes. Pero ese elemento que conecta nuestros ojos con la parte del cerebro son nervios en sí. Y esos nervios viajan hasta juntarse en una parte media, en un punto central, y luego se vuelven a dividir para poder viajar hasta las diferentes partes del lóbulo occipital, que es donde se encuentra el centro de la visión. Ese centro donde se juntan estos nervios se llama quiasma. ¿Ok? O sea, es un punto medio donde los extremos vienen a juntarse, se hacen uno y después nuevamente vuelven a partirse. ¿Ok? Eso es un quiasma. Ahora, en el aspecto literario, en el aspecto de la descripción de lo que representa el libro, ¿qué significa esto? Esto significa de que la parte, el clímax, la parte más importante del libro, no se encuentra al final, como tal vez nosotros podríamos considerar, ¿no? Como por ejemplo, yo me acuerdo siempre cuando veo o veía desde antes, ¿no? Una serie, por ejemplo, una serie de esas que eran capítulos no sé, de Los Magníficos, una cosa así. Entonces, es una serie que dura 1 hora, ok, pero va avanzando y hay problemas y el clímax está llegando como cuando falta nada más 10 minutos, 12 minutos antes del final, ahí está el clímax, la parte más importante de todo, ¿no? La parte más emocionante y luego ya los problemas se resuelven y todo lo demás. En el caso del libro de Apocalipsis no es así, ¿ok? Sino de que la parte más importante se encuentra en el centro del libro. Es diferente, ¿ok? Y esto involucra los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Apocalipsis, ¿ok? Esto es importante que lo podamos considerar. Ahora, hay otra cosa más. Quiero compartir con ustedes algo aquí. El libro de Apocalipsis da a o hace una descripción de lo que es la historia del cristianismo. Y quiero que podamos ver esta parte. Miren, primero, de los versículos del 1 al 6 del capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque este es el capítulo que básicamente hemos estado estudiando esta semana. ¿Ok? Capítulo 12 de Apocalipsis, versículos del 1 al 6,
dan ciertos elementos que, digamos, aparecen, como les digo, en esta parte y me gustaría que podamos conversar de esto. Ahorita, déjenme poner aquí. Muy bien. Para que podamos ver esta parte. ¿Dónde está, profe? Ok, entre los versículos del 1 al 6 de Apocalipsis se menciona algunas cosas interesantes. Lo que yo quiero que podamos recordar esta parte. Menciona, por ejemplo, que aparece el dragón en el cielo, ¿sí? Y que el dragón arrastra con su cola, dice, la tercera parte de las estrellas del cielo. Y también aparece la imagen de quién más. Ok, antes de eso, antes de Miguel, ¿quién aparece? Una mujer. Ok, una mujer. Ahora, esa mujer tiene ciertas características, ahí menciona, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la visten? ¿Cómo se ve? Dice, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ok, parte y punto ahí. ¿Te acuerdas, Marilena, cuando estuvimos en Notre Dame y miramos el techo? ¿Quién estaba ahí? Esa mujer, ¿verdad? Esa mujer. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica la ha utilizado para simular una virgen, Exacto. pero ese no es realmente Exacto. su símbolo. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no creemos de que represente exactamente a María? ¿No? O sea, okay, porque tiene ciertas características de orden divino, ¿ok? El sol, la luna, las estrellas. Ahora, en esa figura del sol, la luna y las estrellas también recordamos el sueño de José, ¿verdad? José recordó de que el sol, la luna y las estrellas estaban postrando delante de él, ¿ok? El padre, la madre y los hermanos, ¿ok? En buena síntesis, o sea, y ahora esto es un elemento muy importante también, ¿ok? Quiero repetirles algo que siempre les repito, ¿no? Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Yo también, y obviamente, incluso los eruditos que existen en el momento siguen en un proceso de aprendizaje. La iglesia adventista como tal no tiene una interpretación oficial del libro de Apocalipsis. Es importante señalar esto, ¿ok? O sea, significa de que siguen abiertos a la posibilidad de que haya más revelación de algunas cosas, ¿ok? Ahora, por ejemplo, algunos eruditos piensan de que esta imagen de esta mujer representa, en buena síntesis, al Israel espiritual, ¿no? En todo caso, a la iglesia. Es una posibilidad. Hay otros que también señalan que también podría representar a Eva incluso, ¿sí? Quien obviamente comió del fruto, pero a quien se le prometió que a través de su descendencia encontraría salvación. Porque ahí se menciona de que esta mujer tendría un niño, ¿ok? O sea, hay ciertas cosas allí que, digamos, entra en esta parte. Ahora, luego de eso, ¿qué dice con respecto al niño, al hijo varón que nace o que tiene esta mujer? ¿Qué cosa es lo que dice? Apocalipsis capítulo 12. ¿Tiene la Biblia ahí? Apocalipsis capítulo 12. Ok. Dice, estaba, bueno, ¿quieres que cuando entró en horas o hasta que nace? Desde que ya después que nació. Ok. O sea, creo que el versículo como 4, 5, 4. 5. Y ella dio a luz un hijo varón, Okay. va a torear con vara de hierro todas las naciones, Ok. y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Ok, dos cosas ahí. Primero, el hijo varón. Segundo, el asunto de la vara o que rige con vara de hierro, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? Fuerza, ok. ¿Qué más? ¿Qué significa el hierro? Es duradero, que no se destruye, o sea, no lo destruye nada, o sea, ese es otro punto importante porque es el que va a regir justamente con un carácter de eternidad, ¿ok? O sea, no se acaba, ¿no? No se destruye. ¿Qué representa eso? ¿Qué momento de la historia representa eso?
Ok. Después de los 40 días, le han llevado a casa con su padre. Ajá. Y ahora es sentado al lado de su padre. Ok. Ok. Ahora, antes de que, digamos, que tenga una función de estar al lado del Padre, etcétera, etcétera, ok, es llevado al cielo para poder justamente presentar las obras que pudo alcanzar, ¿ok? Y eso tema, quiero que también podamos entender una cosa. El conflicto entre el bien y el mal tiene que ver también con una estructura jurídica, ¿ok? O sea, dentro de este conflicto no solamente es la acusación, ¿no? Hay un personaje que acusa a Dios y dice, Dios es así, y le dice a los demás, Dios es de esta manera, Dios es de esta otra, sino que entra también un proceso de demostración de si realmente es cierto eso. Ahora entendamos un detalle que últimamente recién lo he podido comprender y también he encontrado información de eso. En esa posibilidad de justificación o de poder permitirle a este personaje que demuestre realmente si tiene la razón o es que Dios tiene la razón, pero no un conflicto entre ellos dos nada más, sino que es una cuestión que todos lo están viendo, ¿ok? Porque los otros seres celestiales también lo están viendo. En esa condición hay un ajuste, hay un balance y hay una serie de términos de acuerdos entre estas dos partes y que todos los demás seres que son testigos son conscientes de esto. Y en esta posibilidad de ajustes también hay una cuestión de acomodo de parte de Dios para equiparar fuerzas, porque no es posible que el Señor creador de todo entre en una contienda con un ser creado. ¿Sí se dan cuenta? Hay una cuestión allí donde Dios mismo se limita. Por eso es de que Jesús al final también se hace hombre y se mantiene como hombre hasta hoy. Esa condición permite equilibrar un poco las cosas también entre el Dios creador del universo y este personaje que le hace una acusación. ¿Ok? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la historia de Job. Porque hay una serie de acuerdos que ya han tomado, ya han previsto, digamos, como anticipadamente, se han puesto de acuerdo, pero no solamente entre ellos dos, sino de que todos los seres celestiales son conscientes de esos acuerdos, de esas reglas, ¿ok? Que son al final como leyes para esta contienda, para esta demostración de realmente quién dice. ¿Qué cosa es lo que dice? ¿Qué cosa es lo que aparece? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, 12. y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos se han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha defendido a vosotros con gran pudor, sabiendo que tiene poco tiempo. Ajá. Ok. Vamos a ver. Primero, se habla de una batalla en el cielo. Ok. ¿Cómo son esas batallas? ¿Cómo crees que son esas batallas? Ok, espirituales. ¿Pero qué significa eso? ¿Ah? Como las películas estas, ¿no? Que salen los cazafantasmas y hacen cosas, como que hacen magia y esas cosas. A ver cómo es, ¿no? Para mi imaginación es como, es, no es como nos pone Hollywood, ni como Star Wars, ni nada de eso, sino que simple y sencillamente para mí es una batalla que existía en acusan no solamente a nosotros como seres humanos, pero al mismo Dios, ese Dios que justo. Ok, entonces si hay un tema de acusación,
tiene que haber una cuestión de argumentos, ¿sí? O sea, son argumentos los que se expresan. Las batallas en el cielo son básicamente eso, son un conflicto de ideas, o sea, de presentar un argumento Tú lo bendices, tú le has acercado, no permites que nada malo le pase, pero deja que algo malo le pase y ya ve qué va a pasar. Exacto. Entonces, ahí podemos ver la contienda que había, que el enemigo trata de justificarse y también cuando Cristo estuvo en esta tierra y fue y atentó a Cristo, Ajá. ahí también podemos ver el diálogo, porque eso fue una pelea también, Exacto. que él vino a tener con Cristo aquí en Exacto. la tierra también, Sí. al tentarlo. En la tentación se manifestaba mucho el hecho del interés, la intención que tenía Satanás de no permitir que Jesús llegara hasta la cruz. ¿Ok? Ese era el propósito. Por eso es de que, hey, si me adoras, o sea, te voy a dar todo esto. En el caso de la historia de Job, fijémonos de que el asunto de la conversación que tienen Dios y tema donde el sentido de lo que menciona Satanás en realidad tiene que ver con hacer cuestionar delante de todos el carácter de Dios y el juicio de Dios. O sea, Dios no es justo. ¿Por qué? Porque a este personaje lo protege y entonces por esa razón él lo adora a Dios. ¿Sí? A ver, no. Estaba pensando en cuando pelearon por el cuerpo de Moisés, ¿no? Ahí sí fue una lucha. Sí, sí, o sea, cuerpo a cuerpo, ¿no? También fue una... De argumentos. Porque uno peleaba el asunto de que no, este me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque a mí se me ha dado la potestad. Recuerda que eso ha sido todavía antes de la muerte de Jesús. A mí se me ha dado la potestad de este planeta. Cuando Dios creó al mundo, le entregó la regencia del planeta a Adán y a Eva. Ellos eran los representantes de este planeta ante el concilio. Pero cuando ellos pecaron, le entregaron esa potestad a Satanás. Y él era el representante. Él era el que representaba este planeta. Por eso es de que él iba al concilio celestial y estaba ahí. Cuando Moisés muere, o sea, nadie había resucitado. Nadie había sido tomado antes. Entonces, cuando viene Miguel y quiere llevarse el cuerpo, adelante hermana, buenos días. Cuando viene Miguel y quiere llevarse el cuerpo, entran en una contienda de argumentos también, donde no, esto es mío. Claro, en la película, en la novela, parece que ahí como que están peleando y se agarran a patadas y todo lo demás, pero no es eso. O sea, es una cuestión de argumentos, ¿ok? Es una cuestión de argumentos. Sí. A mí se me hace, pues, no alcanzo yo a entender, porque me hace un poquito difícil entender cuando dicen que pues Dios tuvo la conversación con Satanás. Ajá. Y a mí se me hace un poquito, yo no entiendo de cómo Dios tiene que probarle a alguien que realmente no valía la pena. Ajá. Probarle. Ajá. Y hacer que tú, por ejemplo, y yo sé que ella me es fiel y sé que me quiere, pues yo la conozco realmente de todo, la conozco. Y viene usted y me dice, no, pues no te quiere, te le quitas algo, entonces yo cómo voy a permitir que me dañe a ella, ajá, sabiendo que ella es, yo la conozco. Sí. No entiendo. Sí, ¿sabes qué? O sea, primero, o sea, pongámonos en la mente esto, ¿no? Esa conversación primero no es privada. ¿Ok? Es una conversación que se está dando delante de un concilio. Ahora, el concilio es un tribunal en realidad. Es un tribunal donde al final se toman acuerdos para las cosas que ocurren en el universo. En ese punto de la conversación que tiene Dios con Satanás, donde Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Hay una parte previa que casi prácticamente no se menciona, pero que es tácita. O sea, porque el enemigo siempre que entra a cuestionar el carácter de Dios. Ahora, en el asunto de decir, ¿has considerado a mi siervo Job? No es un asunto de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, a ver, hazle daño o cualquier otra cosa. No, el asunto es, nuevamente, demostrar cuál es el verdadero carácter de Dios.
Porque de inmediato la respuesta fue, no, o sea, en realidad Dios no es justo porque a este le provee de todo. Con él Dios actúa de manera diferente, o sea, Dios no es justo porque Dios a él le está dando protección, lo cerca y además le da muchos bienes materiales y por eso el otro lo adora. ¿No? Okay. Hay una cuestión ahí, como digo, de un tema jurídico que realmente es muy amplio de poder considerar, pero es básicamente eso. Ok, básicamente eso. Miren, el conflicto este es una cuestión de argumentos, como estaba mencionando. Esto requiere también de que existan leyes, reglas, acuerdos que se tomaron entre las dos partes desde un comienzo. Estas reglas, estas leyes, no son de orden privado solamente entre ellos dos, sino que es de común conocido entre todos los seres celestiales que participan también en el concilio celestial. Recordemos esto, que Satanás tuvo que recibir concesiones en base a acuerdos legales que se tomaron cuando apareció el pecado. Estos acuerdos no son solamente entre Dios y Lucifer, como les dije, esos acuerdos son expuestos de manera abierta a todos los hijos de Dios. Y estos acuerdos, concesiones o límites legales buscan equiparar de cierta manera a Dios con sus criaturas, para que entonces sea más justa esta contienda entre Satanás, que es una criatura, y Dios, que es el creador. Por ello, Jesús mismo, que es Dios, se hace una criatura también. Él mismo se limita en sus posibilidades, justamente para permitir que el contrincante, el enemigo, tenga la oportunidad que demanda. De otra manera no sería justo. Luego, que todo esto se registra, también algo más en estos versículos que acabamos de leer. A ver, algo decía ahí, creo que es el versículo 9 o 10, ¿qué cosa dice? Ajá, ¿qué más? ¿Qué, eso? Serpiente antigua. ¿Fue lanzado fuera? ¿Ok? ¿Qué más? Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, ¿hasta qué versículo leíste? No, No, 10 y 11 también, por favor. Y 12 también. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco curso. Ajá, ok. Vamos por partes. Primero, ¿qué dice que ocurrió con la serpiente antigua, con el diablo de Satanás? ¿Qué ocurrió? Ok, ok. Pregunta, salud. Pregunta para ustedes. Pregunta aquí. ¿Cuándo ocurrió en la historia del cristianismo? ¿Cuándo ocurrió ese evento? Ok. ¿Por qué? Porque ya Cristo nuevamente nos vuelve a comprar, con su sangre nos vuelve a redimir y le quita esta autoridad que tenía Satanás sobre nosotros. Ajá. Y él ahora es nuestro representante de la tierra, ya no más es Satanás. Así es. Esto es muy importante. ¿Ok? Esto es muy importante, porque esto me deja ver algo que se manifiesta en la palabra, en la Biblia, que es el carácter de Dios. ¿Cómo se mostraba el carácter de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se lo muestra en el Nuevo Testamento? Eso está relacionado justamente con esta manifestación del rol y el poder que tenía Satanás antes. O sea, este evento que se menciona aquí ahorita, algunos antes lo habían considerado como que era el momento en el que ocurre el comienzo, el pecado, el origen del pecado en el cielo, pero no es así. No está hablando de ese momento, está hablando de un momento en el cual ya no más se encuentra lugar para este personaje en el cielo. Segundo, este personaje, en su presencia allá en el cielo, tenía el poder, tenía la autoridad o tenía el rol de estar acusando a los seres humanos allá, delante de la presencia de Dios.
su rol ha cambiado, ahora es el tentador. O sea, busca que no irse solo, no solamente llevarse a la respuesta. Exacto, el propósito no es solamente irse solo. Sé que estoy perdido, pero que y que tiene poco tiempo. Y que tiene poco tiempo. Sí, también. Estaba escuchando ahora algo que me pareció interesante y la verdad sí me pareció curioso, ¿no? Hace poco, no sé, bueno, hace tiempo nos hicimos un estudio de ADN, ¿no? Me dijeron que soy peruano. Y que soy descendiente de nativo americano peruano. Se acabó, no tengo duda. Me dijeron confirmado que mi familia vivía en Perú por lo menos hace 200 años. ¿Ok? Hablando del tema del tiempo, o sea, eso nos parece bastante tiempo. Pero recordemos una cosa, o sea, yo estaba pensando, ¿no? Mi abuelita vivió casi 100 años, o sea, estamos hablando de que tal vez dos abuelitas así son los 200 años, o sea, que yo ya he vivido o que mi familia ha vivido allí, dos nada más. O sea, hay personas que están haciendo su árbol genealógico y han encontrado 14, 15 abuelos para atrás, o sea, y estamos hablando por lo menos de más de 1000 años, o sea, en toda esa suma de gente. 14, 15 personas en mi familia, o sea, no es demasiado. Si nos damos cuenta, o sea, el tiempo relativamente es corto. La otra parte es, ¿cuánto tiempo vivimos nosotros? ¿No? Ok, 80, 90, 104, ¿no? Como tu abuelita. O sea, digo, esta parte es un asunto que nos deja ver que cuando habla de que el enemigo tiene poco tiempo, el tiempo relativamente es corto también. La edad del ser humano, ¿ok? Eso nos debe hacer presente de la urgencia de nuestra presencia hoy, o sea, y del esfuerzo tal vez de las decisiones que tenemos que tomar hoy, porque esa es la parte fundamental. Más que el esfuerzo, es la decisión que debemos tomar. ¿Ok? Eso es lo fundamental. La última parte de esto, ¿ok? Porque todavía no hemos empezado realmente con el resumen o con el repaso de la lección, y ya se nos pasó el tiempo, ¿ok? Vamos a ver. De los versículos 13 al 17. De los versículos 13 al 17 habla de un evento que tal vez vamos a ir desarrollando un poco más también en las semanas posteriores. A ver, Moniquis. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sentada por un tiempo y tiempos y la mitad del infierno. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. El dragón dice, ataca a la mujer. Siempre en la Biblia, la mujer representa al movimiento religioso, lo que nosotros conocemos como iglesia, ¿ok? El pueblo de Dios. A eso representa la figura de la mujer, siempre. Ahora, Satanás utiliza a su creación humana para poder dañar a este grupo humano, ¿ok? Utiliza la creación que él hizo, aquello que nosotros encontramos ya en Apocalipsis 13 como la representación de ese poder, esa bestia que surge del mar, que la pudimos ver en Roma, ¿ok? Ese poder es para dañar a la mujer, al grupo humano que quiere mantenerse leal, fiel a Dios, durante más de 1000 años. Es lo que dice la Biblia, o sea, la persiguió, tratando de eliminarla, de destruirla durante más de 1000 años, pero no pudo. El otro día que estábamos comiendo ahí, ¿no? Estábamos hablando con el señor David, le estaba comentando del personaje, por ejemplo, que hizo la traducción de la Biblia del latín, que era un idioma que utilizaban nada más el clero, ¿no? Los sacerdotes, de la Biblia, porque la Biblia estaba prohibida como documento, como libro, para que la gente no lo pudiera leer, ni siquiera no lo pudiera entender, que estaba escrito en otro idioma.
y era el único idioma en el que podía existir, y hubo un personaje, Tyndale, ¿no? Ok, británico, él, a escondidas, porque él también era sacerdote, tradujo la Biblia en inglés. Tradujo la Biblia en inglés y entonces después que la tradujo, se apoyó también en algunas cosas para poder, para que sea publicado, ¿no? Para que sea impresa la Biblia, ¿no? Esto le costó la vida, o sea, lo mataron, lo quemaron vivo, o sea, a esto llegaron. ¿Por qué? Porque su sacrilegio fue permitir de que otra gente pudiera tener acceso a la palabra, ¿no? ¿Ok? Esa es la acción que ha tenido el enemigo a través de elementos humanos. ¿Ok? Ahora, lo importante en todo esto es reconocer de que yo también soy parte de este conflicto cósmico. Nosotros, cada uno de nosotros somos parte de este conflicto cósmico. Eso es fundamental. Ahora, incluso, o sea, cada uno de nosotros somos el elemento en disputa de ese conflicto cósmico. Esto es serio, o sea, es serio, ¿no? Ahora, debo reconocer que ante los ataques del enemigo, ante el esfuerzo de Satanás por arrastrar con él a toda la humanidad, uniendo el poder humano para lograrlo, al final, pase lo que pase, Dios vence, el Cordero vence y nosotros tenemos la oportunidad de vencer con él también. ¿Ok? Eso es lo fundamental, eso es lo central. Debemos tener presente siempre eso. Ok, ahora sí, brevemente vamos a hacer el repaso de la lección, porque esa es la parte introductoria. ¿Ok? Déjenme compartirles con ustedes esto. Ok, no hay problema. En 5 minutos tal vez terminamos esto. Quiero que podamos ver esta parte. No tanto 5 minutos, pero bueno. Esta es la parte que ya habíamos visto ahorita. ¿Ok? Lo que quería que pudiéramos comentar brevemente, el libre albedrío, la batalla en el cielo y la acción del dragón hoy. El libre albedrío, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13, dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Ok, déjenme aquí salir de esta parte. ¿Y ahora? ¿Cómo salimos de aquí? Ok, ya está. No les hice share, ¿no? Por eso era aquí. Ok, vamos a ver. El tema de la libertad. Fuimos creados con un asunto fundamental. Cuando Dios planeó, pensó en crearnos a nosotros, primero se miró a sí mismo. Y en su propia naturaleza quiso transmitirla, quiso hacerla parte también de nosotros. Y en esa naturaleza nos entregó la posibilidad de ser libres, de poder escogerlo a Él o de poder rechazarlo también. ¿Sí? Y en esa libertad existe o es un elemento necesario, fundamental, para que pueda haber lo que nosotros conocemos como amor. La relación, el servicio, nunca puede ser por obligación. Cuando Satanás empezó en el cielo, ¿ok? A mirarse a sí mismo y a dejar de mirar a Dios, entonces su servicio, su lealtad a Dios era por obligación, no por amor. Pregunto, ¿cómo afecta esto nuestras relaciones personales? O sea, ¿cómo afecta esta parte de conocer de que tengo libertad, pero de que el pecado afecta mi libertad? ¿Cómo afecta esto también en mis relaciones personales? ¿Ah? ¿Cómo esta parte, este tema? O sea, nosotros conocemos de que Dios nos hizo en libertad y que esa libertad nos permite poder expresar y sentir verdaderamente o relacionarnos en amor, con libertad. Pero cuando entra el pecado, esa libertad, esa posibilidad de actuar libremente se afecta. Y entonces empieza a ocurrir aquello que conocemos como la obligación, ¿no? ¿Cómo afecta esta parte también del libre albedrío afectado por este tema del pecado en mi relación personal? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más? Pues el hecho, el pecado, lamentablemente, antes del pecado, pues no teníamos esa sensación de hacer las cosas
malas, Ok. porque no sabíamos Las intenciones. no sabíamos lo que era el mal. Exacto. Pero si vemos, ¿verdad? Lamentablemente el pecado pues nos ha metido eso malo, porque hasta un niño chiquitito, si tú lo ves, él no sabe lo que es bueno y malo, pero hay algo adentro de él que sí sabe que es malo, porque si ves a los niños cuando, no sé, a lo mejor quieren algo y lo esconden. ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué? ¿Quién les dijo que tenían o el que egoísmo esconder? que sale inmediato. Sí, exactamente. Entonces, digo, hay las características del mal que sí, lamentablemente somos, no que un niño es pecador, ¿verdad? Pero en el sentido de que tenemos esa tendencia que el pecado nos ha dejado su huella. Exacto, exacto. Fíjate, un poco bueno, sigo leyendo el libro del doctor Sandoval, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? En el tema de la relación, ¿ok? Figurado en la relación de pareja. Ok, busco, o en todo caso, digamos, de manera natural, el ser humano, sus relaciones personales están ligadas a la parte afectiva y están ligadas a la naturaleza propia del ser humano, que es el amor. O sea, nosotros fuimos creados en ese contexto de poder expresar, sentir y recibir amor también, ¿ok? Eso tiene que ver con nuestras relaciones personales. Ahora, fíjense en esto, que el pecado afecta también esta parte, o sea, normalmente ahora o generalmente ahora, o sea, cuando nosotros expresamos afecto a otra persona, por ejemplo, en el caso de pareja, ¿no? Expresamos amor a la otra persona, un abrazo, decir algo bonito, dar un regalo, un presente, o sea, esperamos recibir algo semejante o algo más o menos que esté por allí. Entonces, si no lo recibo, estoy considerando que estoy perdiendo. Y eso al final me lleva a sentir frustración, a sentir que no encontré, digamos, no me quieren, cosas como esas, ¿no? Y al final pueden terminar en divorcio, por ejemplo, cosas así. Ok, es por eso, es por esa situación, o sea, por el hecho de que yo considero de que entré en una transacción a pérdida, ¿ok? No di, o perdón, no recibí algo correspondiente a lo que di y la otra parte siente lo mismo y entonces entramos en ese conflicto. Es mucho eso, ¿no? Ese es el problema del pecado que afecta esa parte de nuestra libertad, porque la libertad que nosotros recibimos fue necesaria para poder encontrar o para poder manifestar verdadero amor. ¿Ok? Vamos a otra parte más. Déjenme ir avanzando aquí porque si no, aquí me van a parar con el tema del tiempo. 5 minutos, ok. La batalla en el cielo. Déjenme compartir aquí con ustedes. Creo que los que están también lo puedan ver. Ahí está. La batalla en el cielo, dice, algo que leímos ahorita, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. El dragón, y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ok, eso es lo que vimos ahorita y también las preguntas que yo les hice, ¿no? ¿En qué momento ocurrió eso? Ya ustedes comentaron ahorita, ¿no? ¿Querías decir algo? Ok. Algunas otras cosas más. Miren, considerando todos estos anuncios proféticos, ¿no? De ataques a los creyentes fieles al Señor, de posibilidad de cambiar nuestro carácter, en el libro Apocalipsis también aparece la figura de los 144,000 redimidos que pasarán la gran tribulación, etcétera, etcétera. ¿Qué debería ser lo más importante para mí hoy? ¿Qué debería ser lo más importante para mí en este momento?
Tal vez, déjenme comentarles algo más, antes de ir a esta parte, antes de comentar. Bienvenido, hermano González, gracias. Muchas gracias, hermano. Sí. Monto velo. Sí, así es. Muy bien. Como les decía eso, primero, este evento que mencionamos ahorita, antes de ir a la otra pregunta, este evento que mencionamos ahorita, de la batalla en el cielo, de la expulsión permanente de este personaje, etcétera. ¿Por qué es importante para mí conocer esto? ¿Por qué es importante para mí conocer que este personaje fue expulsado de manera permanente de ese concilio, de ese lugar que existe en el cielo? Eso me debería dar seguridad de que yo ya soy salva y que Cristo venció al enemigo y está vencido. Porque a veces le damos mucha cavidad al enemigo, como que él es todopoderoso, como que él puede más, y no, él ya está vencido, está vencido. Y eso es lo que debemos en realidad tomarlo personalmente y decirlo, él ya está vencido. Él ya no, la victoria la tiene Cristo, y si nosotros estamos con Cristo, también nosotros seremos victoriosos con Él. Entonces, tener esa certeza, no cuestionarlo, no dudarlo, porque eso es ahí es donde el enemigo gana, cuando nos empieza a meter esa duda, que no somos merecedores, que no valemos nada. Entonces, ahí ese es un gran engaño para nosotros, nuestro gran acusador, que él nos mete esas ideas, pero si realmente confiamos en Dios y reconocemos quiénes somos, vamos a alejar esas malas ideas a un lado. Así es. Entonces, aquí entra a tallar, como digo, primero, como estaba mencionando Marilena ahorita, el tema de la confianza en Dios, principalmente. Eso es lo central, lo que es muy importante, la confianza en el Señor. Ahora, cuando yo entiendo esto, cuando entiendo de que hay un personaje maligno que está derrotado, cuando entiendo de que mi recurso principal lo puedo confiar plenamente en Dios porque Dios venció, ¿cómo impacta esto en mi manera de ver, de percibir a otras personas? ¿Cómo impacta esto en la manera como yo considero a otras personas que quizás de forma religiosa piensan de manera distinta a mí? Yo pienso que cuando tú entiendes eso, entonces empiezas a mirar a esas personas como las mira Dios. O sea, con la misma paciencia, con el mismo amor, con la misma misericordia que te ha tenido a ti. Amén. A eso deberíamos llegar, ¿no? Es lo que a veces les comento a algunos, ¿no? Muchas veces nos enfrascamos, nos afanamos, que no digo que no sea importante, ¿ok? El hecho de que tenemos que conocer, tenemos que practicar los 10 mandamientos, tenemos que guardar el sábado, tenemos que dar los diezmos, que esto que el otro. Y digo, pero si todo esto no te está llevando a considerar a una persona que piensa diferente a ti, con amor, con aceptación, etcétera, recibiendo, no le estás permitiendo que te transforme, que te cambie, que te haga ver a esa persona de forma distinta, que te haga ver como Dios. Fíjate que eso, hermano, es el centro del libre albedrío. Exacto. Y Dios te lo dio. Tú no lo puedes quitar eso a nadie, porque no te lo dio un hombre, te lo dio Dios. Y cada persona tiene derecho de pensar como ellos quieran. Algo nos peleamos entre las religiones. Y Jesús dice que tiene un pueblo, no dice tengo una denominación, tengo un pueblo. Y de ese pueblo están todas las denominaciones de este planeta. Entonces, pelearse, Elena de White dice que pelearse cuando no edificas, aunque estés peleándote sobre las cosas de Dios, dice que no edifica, que dañas y le das mal nombre a Dios. O sea, tenemos que ser pacientes, compasivos unos con otros. Porque, hermanos, yo mismo he estado ahí, donde he necesitado esa misericordia. Y yo pensaba que estaba en lo correcto y no estaba. ¿Y quién de nosotros quizás en este momento lo necesite? O sea, es que estamos en diferentes niveles todos. Ahí vamos todos, ¿verdad? Pero en diferentes niveles. Último punto. Gracias, hermano, gracias. Mire, último punto, la acción del dragón hoy. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, lo que mencionábamos hace un momento. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer de Dios y se mantienen fieles
al testimonio de Jesús. Ok, algo interesante aquí. Estos versículos los conocemos, yo creo que de memoria, ¿verdad? De manera práctica, ¿cómo sería una persona que pertenece al remanente de Dios? ¿Qué características esperas tú que tuvieran? Corintios 13. Ajá. A mí me parece crucial eso, o sea, esa manifestación del carácter de Dios. Dios es amor. O sea, lo que menciona Corintios 13 no es una manifestación humana de amor, sino es la manifestación del carácter de Dios. O sea, y es el amor que se entrega por renunciación, es el amor sin interés, sin nada. De que yo espero recibir por lo menos algo semejante a lo que supuestamente estoy dando, ¿no? Y cuando no encuentro eso, entonces entramos en el quiebre, en nuestras relaciones. Es que nuestro amor es egoísta y el amor de Dios no es egoísta, no espera nada a cambio. Y nosotros lamentablemente sí, si damos algo esperamos recibir algo a cambio. O si lo damos porque hemos recibido algo. Por eso Dios nos pide el diezmo, ¿verdad? Por eso Bueno. nos pide Dios, para enseñarnos a hacernos de eso. También. Hay un versículo que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero realmente Dios es la fuente de la felicidad. Y lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Que nosotros no somos, bueno, somos los seguidores, pero realmente debemos ser discípulos de Jesús, ¿no? O sea, nosotros no debemos vamos a enseñar la Biblia para traer gente a la iglesia, o sea, debemos discipular, porque cuando uno es discípulo, tú te asemejas a lo que tu maestro hace. O sea, eso es lo que nosotros podemos ser seguidores de Jesús, podemos conocer de Jesús, podemos amar a Jesús, que realmente no se llama. Pero podemos seguir a Jesús, pero no ser sus discípulos. Vamos a poder mirar con los ojos que Jesús miraba a las personas. Ahorita se nos hace difícil, porque queremos hacerlo, pero ya me hicieron algo y Digamos algo así, ¿no? Digamos todavía algo así. O sea, claro, cuando en realidad mi objetivo debería ser a que yo pueda realmente tener el carácter del Cordero conmigo hoy. Eso es lo fundamental, ¿ok? Ahora, pregunto esto. ¿Cómo sería la congregación a la que asistes si los miembros de esta congregación tuvieran esas características? O sea, como lo que dice Apocalipsis, capítulo, lo que acabamos de leer, ¿no? Que tienen el testimonio de Jesús, ¿no? Como la iglesia primitiva, ¿no? Que compartía sus cosas, ¿no? Ahorita nosotros no somos capaces de compartir nuestras cosas con otros en la iglesia. O sea, llegar a este punto, ¿no? De humildad, de poder preocuparnos el uno por el otro, o sea, a eso vamos. Despojarnos de lo que, porque ellos vendían sus cosas no es, bueno, uno es lo material. Bueno, sí, vendían lo material porque eso necesitaban para que los discípulos pudieran seguir esparciendo, pero también comían juntos, alimentaban a las viudas, y recuerda esto, que no era esa posibilidad dada en un contexto de libertad. Ellos eran perseguidos, ya eran mal vistos, o sea, era el plano de que si yo me identifico con el otro, sencillamente estoy cayendo también en que a mí me van a señalar o sencillamente a mí me van a perseguir también. O sea, todo eso estaba involucrado. Y estaban dispuestos a eso. ¿Ok? Estaban dispuestos a eso. ¿Qué pasa cuando el ser humano cae en donde todo está bien, ¿verdad? Donde no hay persecución y estás a gusto, económicamente estás bien, y te pasa lo que le pasó a la niña, ¿no? Puedes caer en el error. Es muchas veces lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos muy tranquilos, tenemos libertad de expresión, nadie nos persigue, puedes expresarte, nadie te sigue, y reaccionamos de una forma pasiva. No estamos alertas. Aparte, yo pienso que eso no se va a lograr, hermano, hasta que no venga Jesús. Porque el ser humano, aunque quieras ser discípulo de Jesús, aún así fallas. O sea, te caes. Por eso dice Jesús que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice que ya te convertiste, si ya eres cristiano, y ya. No, el que persevere. Vas a caer, tienes que levantar. Ahora, en esa perseverancia, pienso que lo fundamental son mis decisiones. Sí. ¿Okay? O sea, no es el hecho de que yo tenga que hacer algo, o sea, que yo tenga que
cumplir esto, que hacer lo otro, que dar, o sea, para el hermano, no. O sea, son mis decisiones, las decisiones de poderme ponerme en las manos de Dios, ¿no? Y que sea Él el que me transforme. Sí, mi hermano, antes de pasar esta parte. Yo pienso que nosotros debemos de hacernos más seguido un autoexamen. Ajá, ajá. Conocerme un poco más lo que hablamos hace He cambiado a algo de mi manera de ser. Pregúntale a su hijo. Estos tipos de yo pienso que cambiar. y preguntarle al Señor también eso. Sí. Porque realmente el cambio uno no se va a dar cuenta. Eso también. El cambio